Saludos amigos, las cosas están yendo por la dirección que dijimos aquí. Por desgracia, van a tener que llamarnos Cassandra. Decimos las cosas con antelación, con la esperanza de que no ocurran, pero al final ocurren y tenemos la desgracia de tener que ver cómo ocurren. Ahora bien, lo que hacemos en este canal es análisis para que al menos se comprenda por qué razón ocurren las cosas, por qué no se ven venir y por qué estamos en la situación en la que estamos. Después de la toma de posesión de Putin, después de el enésimo discurso belicista de von der Leyen, así como las últimas noticias que llegan de Reino Unido, de Francia, etcétera, tenemos que nos encontramos ahora mismo dentro de lo que es el ámbito español con ciertas tendencias, vamos a llamarle así, que bien merecen un toque de atención. Un toque de atención. Entonces, nosotros no tenemos nada en contra de Santiago Armesilla, empecemos ya por ahí. No queremos hacer una polémica, ni una cuestión ad hominem, ni nada por el estilo. Sencillamente tomamos como base un vídeo que Santiago Armesilla, eh, mejor dicho, unas declaraciones de Santiago Armesilla dentro del canal de Negocios Televisión, en el cual decía una serie de cosas que conviene comentar. Empecemos. Antes que nada, se habla de la inevitabilidad del choque. Inevitabilidad del choque entre Rusia y Europa. Eso es lo que se habla. Es decir, uno no puede más que preguntarse cómo se ha llegado a esta situación. Ya hemos visto en el canal, ustedes lo saben, que no es cierto que haya una inevitabilidad en el choque, puesto que los rusos se pasaron desde el famoso no ultimátum, es decir, en 2021, básicamente casi todos los días haciendo declaraciones claras, concisas, explícitas, acerca de la necesidad de cumplir con una serie de condiciones de seguridad para el continente europeo, también para Rusia, que ocupa más que el continente europeo, y que Rusia mostraba preocupación debido al avance de la OTAN. El avance de la OTAN es una obviedad absoluta. Las preocupaciones de seguridad de Rusia fueron largamente explicadas por el propio Vladimir Putin y consisten en la problemática de tener la eventualidad de un ataque sobre Rusia en escasos minutos, de manera que no pudiese haber una reacción al respecto. Es bien sabido que fueron colocadas lanzaderas de misiles en lugares como Rumanía y qué decir del acceso a la OTAN de países de tradición, digamos, neutral, que al menos llevaban desde la Segunda Guerra Mundial teniendo un estatus neutral como Suecia y Finlandia. Finlandia que además hace frontera con Rusia y además en una de las ciudades más importantes del país, San Petersburgo. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, ¿qué significa esto de la inevitabilidad del choque? Tenemos aquí un juego de, de tipo conceptual, sí, pero también de tipo politiquero. Es decir, tenemos una situación de que a partir de unos hechos consumados colegimos que hay una serie de factores de inevitabilidad, cuando en realidad habría que mirar las decisiones políticas, puramente políticas, que se llevaron a cabo para llegar a ese choque, el cual no es inevitable, no era inevitable y sigue sin serlo, puesto que Putin en su toma de posesión ha dicho claramente que está dispuesto a hablar con Occidente. Entonces, ¿por qué tenemos esta tendencia general de estar hablando ya de manera normal, normalizada, de la inevitabilidad del choque? ¿Cuál es el proyecto europeo? ¿Cuál es el proyecto europeo? Porque se habla también mucho de Europa, se está diciendo que la confrontación Rusia-Europa. Pero ¿cuál es el proyecto europeo? Lo que se le reprocha a Putin es que supuestamente quiere hacer un imperio, aunque él nunca ha mencionado tal cosa. ¿Cuál es el proyecto europeo? ¿Acaso el proyecto europeo no parte de un imperialismo claro de Estados Unidos? ¿Acaso es esto una novedad? ¿Acaso la OTAN no fue fundada por Estados Unidos?
¿Acaso la OTAN no es, a día de hoy, y a través del Tratado de Maastricht, así quedó estipulado, el aparato de defensa de la Unión Europea? ¿Acaso el máximo líder militar de la OTAN no es elegido por el presidente de Estados Unidos? Políticos europeos incompetentes. Siempre con esta historia. Y ahora seguimos con lo mismo. No es que von der Leyen es incompetente. No es que el otro es incompetente. Cameron es incompetente. Este también. El otro también. Acabamos de dejar clara la cuestión de la OTAN y qué decir de la profesionalidad de la incompetencia, como le llamamos nosotros aquí en este canal. ¿Qué decir? ¿Acaso no es claro y obvio que en realidad aquí no hay ninguna incompetencia, sino que se está llevando a cabo una planificación que además es conocida mediante lo que se dio en llamar ya en los años 90 la doctrina Wolfowitz? Es decir, generar una Europa controlable, que no pueda, digamos que, volar sola. Entonces, ¿por qué hablamos de incompetencia? ¿Incompetencia en qué? ¿Incompetencia en seguir los dictados de Estados Unidos? No, entonces tenemos que decir profesionalidad de la incompetencia. Insistimos, imperios y Putin expansionista. ¿En qué se supone que debemos colegir que Putin es un expansionista? Siempre se alega lo mismo, la invasión de Ucrania. Pero ¿cómo ocurrió lo de Ucrania? Hay que volverlo a repetir. Por lo visto hay que estar repitiéndolo todos los días. La cuestión de Ucrania parte del problema que se generó a raíz del golpe de Estado, revolución de color, como sea que le quieran llamar, que se conoce como el Maidán. ¿Quién estaba allí repartiendo bocadillos? ¿Quién? ¿Quién? Victoria Nuland estaba allí, repartiendo bocadillos. ¿Tenemos o no tenemos declaraciones de planificadores, estrategas y políticos estadounidenses diciendo con toda claridad que es muy importante tener control sobre Ucrania para así poder lanzarla sobre Rusia? Sí, lo tenemos. Expansionismo de Putin. Pues no, señor. ¿Qué es lo que ocurrió después del Maidán? Ocurrió una guerra civil dentro de Ucrania. La cuestión de Crimea. Hubo un referéndum. Ah, que es que no nos gustan los referéndums. Bueno, ese ya es otra cuestión, pero lo hubo. Es decir, ¿qué pasa? Que funcionan los referéndums solo cuando la OTAN lo decide, solo cuando Estados Unidos lo decide. Parece que sea así. Parece ser que Kosovo sí puede hacer un referéndum y separarse de Serbia o quien sea, pero por lo visto Crimea no podía. No entendemos por qué. Se dice que las elecciones en Rusia están trucadas o que son falsas o lo que sea. Pero ¿y qué base tenemos para concluir semejante cosa? ¿Hubo observadores occidentales en las elecciones, las últimas, por ejemplo, rusas? Sí, los hubo. ¿Y cuál fue la declaración de esos observadores? Que todo fue normal. Entonces, ¿vamos a distinguir las cuestiones políticas o geopolíticas de la realidad de los hechos, sí o no? También este señor, este Santiago Armesilla, habla de, y cita de hecho a Gustavo Bueno, nosotros hasta donde sabemos es digamos que su mentor o algo así, y dice que ejemplarismo e imperialismo, el ejemplarismo y el imperialismo, pero estamos discerniendo entre imperialismo y imperio clásico. El imperio clásico con un emperador al frente, y digamos que en Occidente el más clásico es el imperio romano. ¿Estamos distinguiendo entre esto o sencillamente estamos utilizando la palabra sin más para definir lo que en realidad es la modernidad? Es decir, el homo homini lupus est de Hobbes, el maquiavelismo, perdón. ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Qué tendrá que ver el imperio, la institución, que en su día fue en Roma el imperio, con estas cuestiones imperialistas, por ejemplo, estadounidense? ¿Qué tiene que ver esto del ejemplarismo con las cuestiones que están hablando los rusos o los chinos, que básicamente se adaptan a la diplomacia clásica y al derecho internacional? ¿Por qué eso es un ejemplarismo? Y desde luego, ¿cómo habría de ser semejante cosa un imperialismo? Ni siquiera son un imperio, ninguno de ellos
reclama el título de imperio para ellos. Ni Rusia, ni China, ni Irán, ni nadie. El único lugar en el que sí se habla de imperio es en Estados Unidos. En Estados Unidos, en círculos internos, se refieren a el poder que también denominan como Deep State, el Pentágono, etcétera, etcétera, se refieren a esto como el imperio. El peligro amarillo. Siempre estamos con lo mismo. Parece ser que como vino Xi Jinping a Francia, por lo visto quiere conquistar Francia. ¿En qué base tenemos para concluir que hay un peligro amarillo? ¿Cuál es la base? ¿Acaso es China la que destruyó Libia? ¿Acaso es China la que atacó Yugoslavia? No, en China, mejor dicho, en Yugoslavia se atacó a China, se atacó la embajada china. Eso sí ocurrió, pero no fue China, ni tampoco fue Rusia. Encarar las cuestiones desde el punto de vista del derecho internacional, ¿por qué es malo? ¿Por qué ahora de repente parece que está mal? Parece que solo existe lo que decía la señora von der Leyen, parece que ya solo puede ocurrir el orden basado en reglas. Eso es la única garantía para vivir en un mundo en paz, pero al mismo tiempo predican la guerra. Hacen la guerra constantemente y ahora predican la guerra. Dicen que es inevitable. Todo esto es de locos, amigos. Europa, una vez más, está perdiendo la cabeza. Y aquí hacemos un llamamiento a la sensatez. Pero parece que no podemos hacerlo, porque si no somos pacifistas y, según dice cierto personaje de mucho predicamento, por lo visto el pacifismo no funcionó en el pasado, con lo cual, pues, dejémonos llevar por la inevitabilidad de la guerra, por lo visto. Miedo amarillo, multipolarismo. ¿Qué pasa con el multipolarismo? Parece ser, y el señor Armesilla dice, que nunca hubo un mundo multipolar. Esto es asombroso. Bueno, él dice que al menos desde el siglo XVI no hubo un mundo multipolar. Entonces, ¿cómo se llamaba ese mundo? ¿Qué pasa? ¿Que ya estaba allí Estados Unidos? ¿Ya estaba allí esa ideología del globalismo? ¿Ya estaba la modernidad en marcha, implementando esa uniformización del globo, esa uniformización de la humanidad? No. Lo que nunca hubo es globalismo, eso sí que nunca lo hubo. Pero multipolarismo, eso es tradicional, señores, es de toda la vida. ¿Acaso no hubo siempre una China desde hace miles de años? Desde hace miles de años una India, desde hace miles de años civilizaciones en América, civilizaciones en África. ¿Acaso alguna de ellas reclamaba el orden basado en reglas, el excepcionalismo, el globalismo, la necesidad de la uniformización de todo el mundo en todos los aspectos, ideológico, climático? Señores, no queremos insistir más. Nos parece que es muy importante, sencillamente aquí tenemos la imagen, pondremos el link para que vean el vídeo y juzguen por ustedes mismos, pero entendemos que es importante hacer una crítica constructiva y sin criticar por polemizar simplemente, sino sencillamente invitar a un debate serio y responsable acerca de hacia dónde se está dirigiendo esto. Eso es lo que opinamos. Más tarde tendremos que también hacer un análisis, lo haremos en otro vídeo para no hacer esto demasiado largo, acerca de el famoso, bueno, ya famoso, la verdad, ya famoso discurso de von der Leyen y la interpretación que se está haciendo de él. Y lo que es peor, la reacción que se está produciendo. Una reacción que nos suena familiar. Una reacción que nos suena a algo que ocurrió hace 4 años. Lo veremos en el próximo vídeo, así que hasta dentro de quizá unas horitas. Gracias por seguirnos y ya saben, saludos muy cordiales.